de manera telemática. El cuidado de la salud, la prevención de enfermedades y los hábitos de vida saludables son valores en los que la Fundación Real Madrid forma de manera integral a sus beneficiarios y alumnos en todo el mundo desde su origen hace más de 20 años. Y por ello, el pasado noviembre, gracias a la colaboración de las compañías farmacéuticas Ipsen y Janssen, se puso en marcha la campaña Que no te pille fuera de juego, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a toda la población sobre la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de próstata, el segundo tumor con más prevalencia en nuestro país. Y desde este encuentro abierto en las redes sociales de la Fundación Real Madrid les invitamos a lanzar sus preguntas a los especialistas en el chat de YouTube o en el muro de Facebook para que no nos quede ninguna duda. Pero antes de presentar a nuestros protagonistas, os damos paso a este vídeo. Y para hablar de todo ello nos acompañan 5 auténticos expertos. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. También el doctor Mario Domínguez, urólogo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Muy buenas tardes, Lucía. Aprovecho la ocasión para agradecer a Ipsen y a Janssen y, por supuesto, a la Fundación del Real Madrid colaborar con esta iniciativa en un día tan clave en el cáncer de próstata como es el día de hoy. Gracias a ti por participar. También el doctor Enrique Gallardo, oncólogo médico del Hospital Parc Taulí de Sabadell. Muy buenas. Buenas tardes, Lucía, y buenas tardes a todos. Y me sumo los agradecimientos de Mario hacia la Fundación Real Madrid, Ipsen, Janssen, por, como dice él, un día tan importante para los pacientes con cáncer de próstata. Es un día importante para ellos y efectivamente, pero también para todos aquellos que quieran resolver dudas, así que en ello estamos también. Os presento a la doctora Raquel García, oncóloga radioterápica del Hospital Clínic Universitari de Valencia. Hola, buenas tardes, Lucía, y buenas tardes a todos los que estáis conectados y al resto de compañeros. Unirme al agradecimiento, pero sobre todo felicitaros por promover la salud en el varón. Hoy es un día importante y espero que saquemos muy buen provecho del rato. Seguro, seguro, doctora. Y por último, pero no menos importante, también os quiero presentar a Marcos Martínez, gerente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que además cuenta con recursos específicos para dar soporte a los pacientes con este tumor, como por ejemplo la web cancerprostata.org. Muy buenas. Buenas tardes, Lucía. Al igual que mis compañeros, enhorabuena por esta iniciativa, agradecimiento a los patrocinadores y sobre todo a la Fundación de Real Madrid, pues no se trata solamente de los pacientes, sino también de concienciar a la población en general de que hay que tomarse muy en serio este tipo de enfermedades y atender a los consejos médicos. Efectivamente, hay que estar concienciados, hay que informarse y para ello, pues, si os parece, pues vamos a empezar con esas intervenciones. Si os parece, comenzamos con Emilio Butragueño. Emilio, cuando quieras, somos todo oídos. Muy buenas tardes, Lucía. En primer lugar, muchas gracias por describirme como experto, con lo cual, teniendo en cuenta el panel que hoy tenemos, es un halago que me emociona. No, en serio, un placer estar con todos vosotros y con aquellos que nos están siguiendo.
Si me lo permitís, en primer lugar, en nombre de Real Madrid, quiero agradecer a todo el sector sanitario por cómo han velado por la salud de nuestra sociedad durante todos estos meses que han sido difíciles para todos. Han dado, sin duda, un ejemplo de generosidad y de profesionalidad y han realizado una labor extraordinaria. Hemos visto que en el mes de noviembre es cierto que nosotros presentamos una campaña en el Estadio Santiago Bernabéu junto con Ipsen y con Janssen que lo titulamos Que no te pille en fuera de juego. Y ese día nosotros destacamos la importancia que da la Fundación Real Madrid a la promoción de hábitos saludables, con la esperanza de tener una mejor sociedad en el futuro. Nadie podía prever lo que ha pasado después, la importancia que ha tenido la salud de todos nosotros y cómo ha condicionado este año 2020. Por eso entendemos que en esta pandemia es también un momento ideal para recordar ese mensaje y la importancia de la prevención. Hoy es un día muy importante, como apuntaba antes Mario. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata, ideal también para transmitir ese mensaje de prevención, de sensibilización y de conocimiento de una enfermedad como es la del cáncer de próstata, que nos afecta a nosotros, a los varones, pero que incide y que tiene un impacto muy grande en el entorno del enfermo. Agradecemos a Ipsen y Janssen la oportunidad que nos brinda con esta campaña para la promoción y la visibilidad de esta enfermedad. Nos acompañan 4 personas expertos en la materia que van a compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos y que seguro nos hablarán de la prevención, nos hablarán de los síntomas, del tratamiento, de la importancia de ese diagnóstico precoz que, según parece, tiene un tratamiento muy favorable para el paciente. La Fundación del Real Madrid desarrolla más de 1000 proyectos, escuelas y programas educativos relacionados con el deporte en todo el mundo y va dirigido a la integración de muchos y muy variados colectivos. Aquí en España sí me gustaría destacar el programa que desarrollamos se llama el Programa de Actividad Física para Adultos. Ipsen y Janssen colaboran con nosotros. También las 43 escuelas que tenemos en centros penitenciarios por toda España. El programa para personas sin hogar. Todos esos programas que de manera permanente desarrolla la Fundación del Real Madrid en España cuentan con miles de beneficiarios, muchos de ellos varones, muchos mayores de 45 años y que duda cabe que para ellos también va este mensaje que tiene que ver con la prevención de esta enfermedad. Reitero mi agradecimiento a Ipsen y a Janssen por acercarnos a la opinión de estos profesionales tan prestigiosos dentro del mundo de la urología, de la oncología, que nos van a ilustrar y que sin duda va a ser una sesión muy instructiva, muy pedagógica, muy útil para todos nosotros. Y, por supuesto, también dar las gracias a todos los que nos acompañan y que de manera permanente nos apoyan. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Emilio. Mencionabas, de hecho, esa sensibilización, esa prevención por el gran impacto que tiene el cáncer de próstata. Estamos hablando, de hecho, del tumor más frecuente en los hombres, pero ¿qué conocemos de él realmente? Bueno,
Pues doctor Mario Domínguez, urólogo, recordamos, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Doctor, ¿qué es el cáncer de próstata y cómo se origina? Bueno, gracias Emilio por tu amable introducción. Prácticamente has hecho una síntesis de todo lo que yo creo que vamos a contar. Tomando la palabra y en respuesta a tu pregunta, Lucía, yo creo que lo importante para aclarar este aspecto es decir que es la próstata, porque normalmente se habla mucho de ella, pero probablemente, pues como si dijéramos sitúame una ciudad en el mapa a un niño pequeño, la mayoría de los hombres no la localizarían adecuadamente, ¿no? La próstata es una glándula sexual, accesoria, que rodea la uretra a la salida justo de esta, de la vejiga. La uretra es el conducto por donde vaciamos la vejiga, tanto hombres como mujeres. En el hombre recorre todo lo que es el pene. Esta glándula produce una serie de secreciones de fluidos que contribuyen a mejorar el esperma y por ello pues a contribuir en la fecundación. ¿Qué pasa? Bueno, pues que es una glándula que aparte de esta función importante, pues gran parte de la vida nos da muchos quebraderos de cabeza. Generalmente por su evolución desde el punto de vista benigno, ¿no? Su crecimiento hace que con el tiempo los varones vayamos desarrollando síntomas, problemas a la hora de orinar que nos afectan nuestra calidad de vida. Pero también, y generalmente de forma silenciosa, se desarrollan pues, tumores, el famoso cáncer de próstata. Si nos imaginamos una mandarina, el cáncer de próstata se desarrollaría generalmente en lo que es la piel de esa mandarina. Todo el proceso benigno del que he hablado hace un momento se desarrolla generalmente en lo que sería la parte central, los gajos. Es decir, el hecho de tener síntomas, lo habitual es que no indique que tenemos un cáncer. Y el hecho de no tenerlos no indica lo contrario. Es decir, no por encontrarnos bien, no debemos pensar que estamos libres de un problema. El cáncer de próstata, como el resto de cánceres que pueden originarse en el cuerpo, pues nacen fruto de una alteración en una parte de esa piel de la mandarina, donde un grupo de células empieza a transformarse, a acelerar su crecimiento y a adquirir capacidad de multiplicarse, incluso de llegar a expandirse por el cuerpo. Generalmente hay varios factores que no dependen de nosotros a la hora de que esto pueda suceder, como es la edad. A mayor edad, más probabilidad de sufrir un cáncer de próstata. Como es la raza, los africanos y afroamericanos tienen más riesgo de sufrir cáncer de próstata. Y la herencia, esto viene con nosotros, con nuestro ADN, y está claro que si tenemos familiares de primer grado, un padre, un hermano, e incluso varios de estos que han tenido cáncer de forma precoz, por debajo de los 55 años, tendremos mucha más probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Pero también hay otra serie de factores que esos sí que son modificables y dependen de nosotros, como es la actividad física. El sedentarismo, es decir, el no realizar deporte, no es bueno, favorece el cáncer de próstata. La obesidad favorece el cáncer de próstata. El alcohol en exceso y el tabaco favorecen el cáncer de próstata. Y una dieta irregular, poco nutritiva, es decir, todo aquello fuera de lo que conocemos como dieta mediterránea, serían factores que contribuirían a aumentar esa frecuencia y en algunos casos a que ese cáncer pudiera ser de mayor riesgo. Por lo cual, vida sana y generalmente tener en cuenta que debemos acudir al especialista, aunque no tengamos síntomas en algún momento para chequearnos, serían los principales mensajes para lanzar ya a nuestra audiencia, Lucía. Gracias, doctor. Acabamos de establecer unas pequeñas claves, unas primeras claves de este tipo de cáncer, pero si nos centramos en qué incidencia tiene en la población, quizá el doctor Enrique Gallardo, recordamos, oncólogo médico del Hospital Parc Taulí de Sabadell, nos pueda dar una visión un poco más cercana de lo que es la dimensión de este problema de salud. Pues sí, muchas gracias, Lucía. A nivel mundial, en las últimas estadísticas de que disponemos, que es de hace un par de años, se diagnosticaron en un año 1.300.000 personas, hombres, de cáncer de próstata. Si vamos un poquito más cerca, es decir, a nivel nacional, en el vídeo ya se ha reflejado, el cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente en la población general, pero es el primero entre los varones y hay pues unos 35.000 casos
aproximadamente diagnosticados en un año. Y la prevalencia, que quiere decir aquellos pacientes que se han diagnosticado en un periodo determinado y que pueden o no tener todavía el cáncer de próstata, aproximadamente de más de 100.000 hombres en un momento dado. Por suerte, como dato favorable, también hemos visto el dato en el vídeo. De esos 35.000 nuevos diagnósticos, casi 30.000 no fallecen del cáncer de próstata. Es decir, la mayoría de veces, por suerte, todavía se están diagnosticando en estadios localizados, lo cual es un dato muy favorable para las personas. Eso no quiere decir, como bien ha dicho Mario, que no tengamos que ir a consultar al médico en la medida de lo posible, por supuesto. Sí, son cifras muy relevantes. Gracias, doctor. Hablaba, por ejemplo, de esos 35.000 casos que se diagnostican cada año en hombres solamente en España, en nuestro país. De hecho, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres, al igual que ocurre con el cáncer de mama en las mujeres. Doctora Raquel García, del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Clínic Universitari de Valencia. Doctora, ¿por qué cree que hay tanta diferencia en términos de concienciación entre ambos tumores? Bueno, Lucía, a mí me gustaría empezar por una frase que quizá las personas que nos están escuchando les resulte familiar. Dice algo así como que el cáncer de próstata es un cáncer que afecta solamente a ancianos y probablemente fallezcan antes por otra causa que por su cáncer. Esta es una frase que hemos escuchado a menudo en la calle, pero es una frase que contiene errores muy importantes que nos pueden llevar a creer en ideas equivocadas. El cáncer de próstata afecta a la población anciana, pero también afecta a la población de mediana edad y a la población joven. Y es en una franja de edad concreta, quizás entre la 5ª y la 7ª década de la vida de los varones, donde tenemos que estar más atentos a la hora de realizar un diagnóstico temprano. El cáncer de próstata es tradicionalmente o ha sido tradicionalmente el cáncer silencioso, pero también el cáncer silenciado. ¿Por qué el cáncer silencioso? Porque un porcentaje elevado de pacientes, afortunadamente cada vez menos, esos pacientes que lo padecen no lo cuentan. En muchas ocasiones sienten vergüenza o les incomoda poder relatar alguno de los efectos secundarios de los tratamientos, como la pérdida de orina o la disfunción eréctil. Este sentimiento les hace no pedir ayuda y vivirlo en soledad muchas veces. ¿Y silenciado por qué? Pues porque no existen apenas campañas de concienciación hacia el varón acerca del cuidado a su propia salud. Las mujeres tenemos muy educada esa parte, la parte que trata de nuestro cuidado acudiendo a la consulta de ginecología para revisiones periódicas, o estamos incluidas en programas de detección precoz, tanto de cáncer de mama o de cuello de útero. Pero no ocurre así con el varón, que consulta solamente a un especialista cuando tiene algún síntoma y tampoco se siente obligado por ningún programa de detección precoz de cáncer de próstata. Yo creo que hemos de ser conscientes de la escasez de las campañas que promueven el cuidado de la salud en el varón y por eso estar hoy aquí es tan importante. Gracias, doctora. Tiene toda la razón. Es importante concienciar a la población. Marcos Martínez, gerente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Desde GEPAC tenéis un área específica en cáncer de próstata y activáis campañas de concienciación y programas de soporte para los pacientes. ¿Cómo percibís esas diferencias de concienciación entre el cuidado de la salud de la mujer y la del hombre? ¿Qué falta para que socialmente se tome conciencia? Buenas tardes. Como ha dicho la doctora García, es cierto que el cáncer de próstata es el gran silenciado, pero empezando por algunas de las secuelas que puede producir, como es la incontinencia, la disfunción eréctil. Muchas veces todavía a los hombres, por nuestra educación, por el carácter latino, no hablamos abiertamente de esta enfermedad, como que aquello va a suponer que podamos dejar de ser igual de hombres. Seguimos siendo hombres y funcionamos. Lo único que tendremos que educarnos de otra manera en todas las relaciones y en todo lo que conlleva un diagnóstico de cáncer de próstata. Mira, nosotros llevamos trabajando en el Grupo Español de Pacientes con el cáncer de próstata desde el año 2012.
Y al principio, en las jornadas informativas, incluso en el Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer que organizamos, cuando se planteaban los talleres o las charlas específicas de cáncer de próstata, nos sorprendía que la primera que preguntaba era la mujer, la pareja, la hija, mientras que el paciente a lo mejor incluso ni iba. Y entonces tuvimos que encauzar las primeras campañas de concienciación a través de la mujer, porque al final el cáncer de próstata podemos decir que es también un cáncer de pareja, es una enfermedad de pareja, porque influye no solamente en el hombre, que es quien lo padece realmente, sino también en su pareja, en el apartado sexual y también en el apartado emocional. No podemos olvidarnos del apartado emocional, porque al final influye en la calidad de vida que tiene tanto el paciente como el familiar y el cuidador. Tendríamos que educar, empezar a formarnos en salud desde pequeñitos, en los colegios, normalizar las revisiones, porque al final la mejor prevención de cualquier enfermedad es el estar educado, a concienciarnos en los hábitos de vida saludable, en la importancia del ejercicio, de la nutrición, en el conocimiento de nuestro propio cuerpo y de los síntomas de las enfermedades, porque seguramente podríamos mejorar mucho tanto la detección precoz como aportar al sistema todo lo que nos supone esa información. Y de ahí la labor que intentamos llevar a cabo desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Muchas gracias, Marcos. Lo habéis comentado un poco por encima, ¿no? Que no hay un programa de detección precoz o de cribado como lo hay en el cáncer de mama, pero sí que hay algunas pruebas que nos pueden sonar, como por ejemplo el PSA. ¿En qué consiste esta prueba y qué mide? Pregunta para todos los especialistas. Bueno, si os parece, abro yo esta ronda de respuestas. Vamos a ver, el PSA es una sustancia que produce la próstata de manera continua y de hecho en el líquido seminal, en el líquido prostático está a una altísima concentración, a unos altos niveles. Lo que pasa es que en la sangre, bueno, pues la encontramos generalmente con unos niveles determinados que van cambiando también según la edad y según diversas circunstancias. El hecho de llamar marcador tumoral al PSA es un error y la verdad es que lo que habría que llamarlo realmente es un marcador prostático. Lo que pasa es que muchas veces pues, figura así en los informes analíticos. Realmente cualquier circunstancia benigna, inflamación, infección, manipulación, incluso la propia eyaculación puede hacer que los niveles en sangre se vean modificados de manera transitoria durante más o menos tiempo y eso lo tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que tenemos claro que hay unos niveles a partir de los cuales, en ausencia de todas estas circunstancias, pues debemos estar un poco alerta porque la probabilidad de que el paciente pueda estar desarrollando o desarrollar un cáncer de próstata es mayor y en función de esto, pues iniciar, si es preciso, algún tipo de prueba complementaria además del tacto rectal o indicar un seguimiento más estrecho que podrían llevarnos a un diagnóstico precoz. Para esto estaríamos hablando ya de programas de cribado sobre los cuales yo creo que Quique puede aportarnos algo. Sí, a ver, un programa de cribado y se utiliza mucho en pacientes o para detectar, mejor dicho, precozmente varios tipos de cáncer. Es un procedimiento que se suele normalmente diseñar desde la administración pública, aunque podría organizarse desde cualquier otra organización, que lo que consiste es eso, en intentar detectar, diagnosticar precozmente para poder también tratar precozmente una determinada enfermedad, en este caso un cáncer. Todos tenemos ejemplos de, por ejemplo, en cáncer de mama, en cáncer de colon y en cáncer de próstata también han existido intentos de programas de cribado. Y lo que se intenta conseguir es eso, es intentar diagnosticar lo antes posible una enfermedad, en este caso sería el cáncer de próstata, para que el tratamiento se pueda llevar de una manera más efectiva y con mejores resultados para las personas, para los pacientes. Sí, no existe en España ni en Europa un programa de detección precoz para el cáncer de próstata. Este tema sigue siendo muy controvertido, puesto que es verdad que se han realizado un montón de estudios
en donde no ha habido diferencias en cuanto a mortalidad del grupo al que se le realizaba la prueba con PSA y tacto rectal del otro grupo al que no se le realizaba, y esto se hacía anualmente. Pero sí que hubo un estudio muy importante a nivel europeo que sí que dijo que la mortalidad disminuía en el grupo de pacientes a los que se les realizaba un PSA anual y un tacto rectal en un 20% con respecto al otro grupo, pero que estas diferencias se consideraban significativas cuando llevaban entre 11 y 16 años de seguimiento. ¿Qué significa esto? Significa que el programa de detección precoz de cáncer de próstata tendría sentido implementarlo en pacientes que tuvieran más de 15 años de esperanza de vida. Hay que transmitir que el cribado no sería un programa en el que incluiríamos a toda la población de varones, pero sí podría ser relevante en aquellos entre 50 y 70 años, adaptables siempre a cada uno de ellos, porque depende, y Mario podrá corroborarlo, depende del especialista, del urólogo, que le hagan un PSA a un paciente de 55 años y le digan, mire, según los niveles que tiene y el tacto rectal, no hace falta que nos veamos hasta dentro de 2 años. Entonces, ahí sí que podríamos considerarlo relevante. Y precisamente quería preguntarle al doctor Domínguez, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuándo debe ser el momento adecuado para que un hombre acuda por primera vez a la consulta del urólogo? Bueno, Lucía, es una pregunta que a día de hoy empezamos a tener más clara en base a estos estudios que ha comentado la compañera. Y también sabiendo que hay determinados factores como los que he comentado previamente, la raza y la herencia, que pueden hacernos tener que ir antes al urólogo para una primera valoración. Hoy por hoy en las guías europeas, digamos que es como el Santo Santorum en la urología y probablemente también en las especialidades que nos acompañan, oncología médica y la oncología radioterápica en el contexto del cáncer de próstata, se recomienda ofrecer este primer chequeo a los pacientes, obviamente sintomáticos, y en los asintomáticos a partir de los 50 años, pero en aquellos que tengan herencia familiar a partir de los 40, en los que tengan alguna mutación concreta, hay pacientes que sabemos que por historia familiar han hecho algún seguimiento o consejo genético, les han diagnosticado de una serie de mutaciones, esos pacientes tienen mucho más riesgo. En aquellos pacientes en los que no tengan esta circunstancia, que es relativamente excepcional, no llega al 9%, pues hablaríamos de ofrecer esta primera valoración en aquellos en los que tengan algún familiar de primer grado o sean afroamericanos o africanos, pues a partir de los 55. En cualquier caso, y de manera resumida, estaríamos hablando que no después de los 50 años deberíamos empezar a hacer este primer chequeo. En este primer chequeo el paciente se le va a preguntar por si existe algún tipo de síntoma urinario, probablemente se le explore realizando un tacto rectal y se le pedirán unos análisis de sangre y orina donde principalmente valoraremos el PSA y en función de estos niveles el especialista establecerá la necesidad de un seguimiento más o menos estrecho, que no necesariamente tiene que ser anualmente. Señor Martínez, desde GEPAC, desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, ¿cree o nota que hay miedo por parte de los pacientes de acudir a la consulta del urólogo? Vamos a ver. Miedo no hay. Hay un respeto quizá que nace de la falta de conocimiento y de saber exactamente en qué consisten algunas pruebas. Simplemente, si nosotros tuviéramos una formación en salud adecuada, sabríamos exactamente qué consiste. No me vale lo que me pueden contar el de al lado porque se lo pueden haber hecho de una manera, de otra. No. Hay que tener una información rigurosa y en eso desde el Grupo Español de Pacientes intentamos formar a los pacientes, darles esa información rigurosa y desde hace 2 años pues hemos puesto a disposición en este caso de los pacientes con cáncer de próstata un programa de seguimiento, acompañamiento, sobre todo de apoyo emocional en cáncer de próstata y en ese programa además pues le marcamos pautas que consideramos importantes en el aspecto nutricional, ejercicio físico e incluso a veces dado las características de este tipo de cáncer que se pusieron de manifiesto en un estudio que llevamos a cabo en el
año 2017, incluso herramientas para que puedan mejorar la relación con el médico, porque a veces los propios pacientes nos callamos cosas por ese sentido de la falsa masculinidad, lo que hemos comentado, o ese falso pudor. Y no, ¿cómo le voy a decir esto al médico? No, hay que decírselo porque al final son ellos, los profesionales, los que realmente entienden. Entonces, parte de nuestro trabajo es ese. Gracias, Marcos. Precisamente mencionas pues ese pudor, ¿no? Esa falta de transparencia, que muchas veces hay muchos tabúes posiblemente en torno a esta cuestión. Doctor Domínguez, ¿habría que desmitificar una prueba que puede salvar vidas como puede ser el tacto rectal? Por supuesto. Vamos a ver, el tacto rectal, que obviamente no es una exploración que de inicio nos pueda resultar agradable, sí que es cierto que en el contexto del cáncer de próstata es fundamental. No hay que quedarse con la idea de que cada vez que uno vaya al urólogo le van a tener que hacer un tacto rectal, pero probablemente en una primera valoración y en función de la evolución, los cambios que pueda haber en los análisis, quizá necesite ser repetida, pero hay que quedarse con el dato de que hasta un 18% de cánceres se pueden diagnosticar con el tacto rectal teniendo unos niveles de PSA relativamente normales o estables, por lo cual no es necesario, es complementario, por supuesto, e imprescindible en la valoración de todo paciente que tengamos sospechas o que queramos descartar la posibilidad de existir un cáncer de próstata, porque además cuando el tacto es positivo, es decir, hay alguna alteración que nos hace sospechar, insisto, independientemente de los niveles de PSA, pudiendo estar en cifras o en rangos normales, suele acompañarse de cánceres con mayor agresividad, por lo cual es importante, desde luego, en algún momento, realizar esta valoración. Gracias, doctor. Bueno, pues queda claro que los hombres deben acudir a consulta, deben acudir al urólogo, pero independientemente de si toca o no toca revisión, también creo que es interesante que conozcamos cuáles son algunos posibles síntomas de alerta. Doctora García, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, aquí Mario, la verdad es que lo ha explicado muy bien al principio de su intervención. El cáncer de próstata frecuentemente se presenta como un cáncer sin síntomas, un cáncer asintomático donde el paciente no relata que le ocurra absolutamente nada. Esto es importante explicarlo por dos razones, que también las ha comentado él. La primera es que para que el varón joven o de mediana edad no crea que por no tener síntomas no puede estar desarrollando un cáncer de próstata. Y la segunda razón por la que hay que explicarlo es para que los varones, a partir de la sexta década o séptima década de su vida, que es cuando empiezan a tener síntomas del tracto urinario, se levantan más frecuentemente por la noche, orinan más durante el día, tienen chorros urinarios de orina entrecortados, no vacían bien, pues no crean que tienen irremediablemente un cáncer de próstata. No presenta síntomas, como decimos, en la mayor parte de los casos, pero sí que existe un pequeño porcentaje de cánceres de próstata que se diagnostican en etapas muy avanzadas, y ahí sí que se puede manifestar pérdida de peso, se puede manifestar pérdida de apetito, dolor óseo, retención de orina, sangrado por la orina. Entonces, si es asintomático, si no da síntomas, ¿cómo conseguimos diagnosticarlo? ¿O qué es por arte de magia? Pues no, es el paciente, en este caso el no paciente, pero el varón de motu propio que va al urólogo y pide hacerse un despistaje, hacerse una prueba pues para ver si realmente está teniendo alguna alteración en el PSA o en el tacto rectal, o bien es el médico de atención primaria, el médico de familia, que con una búsqueda oportunista solicita una analítica con PSA, o también en una revisión de empresa, por ejemplo. Hay que dejar claro también que el transcurso de la enfermedad cambia muy significativamente si hay un diagnóstico precoz, es decir, si cuando se detecta el tumor está aún localizado y en los primeros estadios. Doctor Gallardo, ¿cuál es, por tanto, el valor de ese diagnóstico precoz en el cáncer de próstata? Pues, Lucía, yo creo que es evidente que es casi de perogrullo, podríamos decir, ¿no? Es decir, diagnosticar el cáncer de próstata en estadios localizados, primero permite conseguir o perseguir la curación de los pacientes o como mínimo una supervivencia prolongada.
pero además, si es posible diagnosticar el tumor en un estadio localizado, necesitaremos medidas de tratamiento menos intensas, menos agresivas, si lo queremos llamar. Bien es cierto que las técnicas de tratamiento, y en esto Mario y Raquel probablemente saben más que yo, porque las técnicas de cirugía y de radioterapia, por suerte, han mejorado mucho en los últimos tiempos, consiguiendo resultados mucho más eficaces, tanto en resultados de curación como en prevención de secuelas y de efectos secundarios. Aún así, cuanto más localizado, cuanto más precozmente diagnostiquemos el tumor, más ganaremos para las personas, para los pacientes. En ese sentido, tanto Mario como Raquel lo han ido recalcando. Es muy importante estar concienciados de lo que puede pasar, de lo que hay, y no dudar en ningún momento en consultar a los médicos. Raquel también ha introducido el concepto de involucrar a los especialistas de atención primaria en este sentido, ¿no? Y además, el cáncer de próstata es una enfermedad que se debe abordar de forma multidisciplinar, es decir, desde diferentes ámbitos. Prueba de ello es vuestra presencia aquí. Pregunta para todos los especialistas. ¿Qué especialistas precisamente están involucrados en este abordaje del paciente? Pues esta, permíteme contestarla a mí también. Yo soy un convencido absoluto de la multidisciplinaridad, es decir, se trata de una situación, de una enfermedad con unas posibles repercusiones tales que esto no es cuestión de una sola persona, sino de un equipo, si lo queremos llamar así, ¿no? En mi hospital, por ejemplo, tengo la experiencia de poder trabajar a diario con todos los especialistas involucrados, que son pues, urólogos, oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos, y aquí incluso incluiría también a los radiólogos, a los anatomopatólogos, que son los que hacen el diagnóstico histológico. Incluso me permitiría incluir, valga la redundancia, a farmacia hospitalaria, porque van a jugar un papel muy importante en el seguimiento de los pacientes. Y para mí, desde mi punto de vista, lo más importante es el objetivo, el centro, entre comillas, de todo esto es el paciente. Lo importante es poder tomar las decisiones en cada momento de manera coordinada, de manera conjunta y valga la redundancia otra vez, en cada momento decidir qué es lo más conveniente para el paciente por parte de todos. Señor Martínez, desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes, ¿qué papel se está jugando desde GEPAC en el soporte a los pacientes con cáncer de próstata? Nosotros, primero, en España disponemos de poca costumbre y de poco grado de asociacionismo. Solamente entre un 3 y un 4% de los pacientes de cualquier enfermedad se asocian a una organización de pacientes. Desde el año 2017 que realizamos el estudio sobre las necesidades de los pacientes con cáncer de próstata, hemos intentado ir implementando diferentes programas y campañas en un principio de concienciación, y ya desde el año pasado pusimos en marcha el programa GEPAC Contigo Cáncer de Próstata, que pretende ser un programa de apoyo emocional para los pacientes y a la vez que sirva de marcar pautas en el aspecto nutricional, ejercicio físico, porque, como decía el doctor Gallardo, es una enfermedad que es multidisciplinar, y a los especialistas que él comentaba yo incluiría la importancia de la figura del psicooncólogo. También, por una sencilla razón, es una enfermedad que en muchos casos tiene unas connotaciones que influyen en la forma de pensar y de actuar de los hombres, y que influyen en su calidad de vida. En estos escasos meses que llevamos con el programa en marcha, te puedo decir que ha habido un importante registro de pacientes incluidos, e intentamos prestar ese servicio, ese abordaje multidisciplinar que necesitan no solamente al paciente, sino también a sus familiares, y poderles asesorar y a la vez facilitar la información, porque por desgracia, y es un tema que aunque no han comentado mis compañeros de debate, existe hoy en muchos hospitales,
existe una falta de tiempo en las consultas, que no es porque los profesionales no quieran dedicarlos, porque muchas veces tienen un tiempo preestablecido que ellos se lo saltan a la torera, en el sentido de que si tienen 15 minutos dedican 30, 40 minutos a cada paciente, pero muchas veces, dependiendo del grado de formación del paciente, de su situación, requerirían más, y nosotros lo que intentamos es suplir esa falta de tiempo para poder atenderles, y con el respaldo de los profesionales médicos que nos apoyan, y que en ningún caso vamos a tratar de ser intrusistas en este campo. Son psicooncólogos los que les ofrecen la información, la ayuda, y en caso contrario lo que buscamos es facilitar herramientas a los pacientes para que puedan comunicar con su profesional médico aquello que les pueda angustiar o aquello que les puede preocupar y que no son capaces o no se atreven a comunicarle. Bueno, en cualquier caso estamos viendo que sois varios los especialistas implicados en el tratamiento del cáncer de próstata. ¿Qué nos podríais contar vosotros, mejor que ninguno, de cómo ha evolucionado en los últimos años los tratamientos y qué impacto ha tenido esto en la esperanza y la calidad de vida de los pacientes? Pues en referencia a la oncología radioterápica, que es de lo que yo te puedo hablar, luego Mario y Quique darán su visión de sus especialidades, somos una especialidad eminentemente tecnológica, íntimamente relacionada con los avances tecnológicos. Desde los últimos 5 años ha habido y está habiendo un cambio generacional de equipos que son necesarios para administrar la radioterapia. Tenemos aceleradores lineales de última generación, equipos para administrar braquiterapia de alta tasa, que es otra clase de cirugía que se puede administrar para el cáncer de próstata, equipos de radiocirugía, que nos van a ayudar ¿a qué? Pues a 3 cosas: a administrar tratamientos más efectivos, con menor porcentaje de efectos secundarios y menor tiempo de tratamiento para los pacientes. Las técnicas para administrar este tipo de radioterapia, que se alejan de las técnicas convencionales, son las que se pueden realizar gracias a estos equipos de radioterapia. Cogiendo yo el testigo y la línea que ha comentado mi compañera, obviamente también la tecnología ha ayudado a mejorar lo que son los procedimientos quirúrgicos, las técnicas mínimamente invasivas como la laparoscopia, y probablemente lo que más llama la atención o resuena, que es la cirugía robótica. Nos ha ayudado a operar mejor, a conocer mejor la anatomía, a ser más precisos. Probablemente no a curar más, pero sí con menores secuelas, que eso es muy importante y creo que lo hemos remarcado mucho durante toda esta intervención. Es cierto que el tratamiento radical del cáncer de próstata, y concretamente la cirugía, pues implica una alteración funcional a todos nuestros pacientes, aunque sea por corto periodo de tiempo, y esto lo tienen que saber, conocer y aceptar, pero podemos decir que hoy por hoy es generalmente algo marginal y con capacidad de ser resuelto a lo largo del tiempo, con rehabilitación, con ayuda, con asesoramiento, con tratamiento farmacológico en el caso de la disfunción eréctil. Pero al margen de ensalzar la tecnología, que es importante, yo creo que también lo que hemos aprendido en este tiempo es saber tratar mejor y a quién tratar, porque pacientes que antes operábamos o radiábamos, ahora sabemos que podemos vigilar. Hay un grupo de pacientes que cuando les diagnosticamos pensando que podrían tener un cáncer más agresivo, por suerte no lo es, y tenemos capacidad y seguridad para vigilarles y no tener que operarles o radiarles. Pero también sabemos que en cánceres muy agresivos ser precisamente eso, agresivos en el tratamiento, con cirugía, con radioterapia, tratamientos combinados, ha mejorado y aumentado la supervivencia de forma importante. Y desde luego, y ahora daré paso a Quique, la llegada de nuevos tratamientos sistémicos cuando la enfermedad, por desgracia, evoluciona y se extiende a lo largo del cuerpo. Bueno, pues muchas gracias por esta parte de debate. Perdón por cortarle, pero vamos a seguir avanzando porque el tiempo apremia y resulta que tenemos algunas preguntas en el chat, así que os la voy a ir trasladando con esta ronda de preguntas. Algunas van dirigidas a cada uno, pero otras son abiertas, así que todos podéis participar en cualquier momento. Para el señor Martínez, la primera, ¿qué herramientas hay para dar soporte a los pacientes? Nosotros, como he comentado antes, ahora mismo tenemos en marcha el programa GEPAC Contigo Cáncer de Próstata para todos los pacientes que tienen este tipo de cáncer y sus familiares, y que es totalmente gratuito.
podemos ayudarles. Ellos simplemente tienen que contactar con la organización y nosotros ya gestionamos todos los demás. Intentamos darle un soporte lo más integral posible, ayudarles a comprender la enfermedad y, sobre todo, desde el aspecto emocional, mejorar su calidad de vida, poderles integrar en algunos programas de actividad física, lo que requiere cada caso, porque eso ya habría que analizarlo de forma individual. Es un programa que atiende un equipo de psicooncólogos y que siempre le van a atender el mismo. Pregunta ahora para Emilio Butragueño. Los deportistas sois ejemplos para la población. ¿Qué importancia tiene cuidarse y acudir a las revisiones periódicas en el mundo deportivo? Además, cuando hablamos de hábitos de vida saludable y la práctica deportiva asidua, ¿se puede practicar a cualquier edad? Bueno, yo creo que en los últimos 20 años la sociedad ha asumido los beneficios de la práctica deportiva. Yo creo que eso ya lo podemos comprobar por la calle, en los parques. Personas de todas las edades han incorporado a su día a día la actividad deportiva, la actividad física. Entendemos que es absolutamente fundamental, tanto para el cuerpo como para la mente. Y yo creo que para todas las edades. Hablábamos antes del programa de actividad física para mayores de las cárceles. Creo que es aplicable a cualquier persona. Si me permitís, yo tengo un ejemplo en mi casa. Mi padre tiene 95 años y todos los días forzamos para que él haga algo de actividad física, que ande, algún ejercicio para fortalecer los músculos, tanto de las piernas como de los brazos. Ejercitarse de alguna manera, que circule la sangre, porque entendemos que es algo muy positivo para su vida. Y en ese sentido nosotros creemos firmemente en la actividad deportiva. En la Fundación entendemos que cuanto más jóvenes mejor. Tenemos programas ya desde los 5 años para que los niños desarrollen la actividad deportiva, también, por supuesto, con los valores que queremos transmitir desde la Fundación del Real Madrid. Lanzo otra pregunta también, esta en general, a ver quién quiere responderla. ¿Hay grupos de apoyo para los hombres con cáncer de próstata? Si me permitís, voy a contestar yo. Grupos de apoyo, fíjate, GEPAC lanza la división en el año 2012 y ahora mismo, que tengamos constancia, no existe ninguna otra organización que dé apoyo a los hombres en este sentido. Igual que, por ejemplo, en el cáncer de mama existen asociaciones locales, comarcales, autonómicas, nacionales. En el cáncer de próstata, por lo que he comentado antes de las posibles secuelas y de todo, parece que a los hombres nos cuesta asociarnos, nos cuesta hablar de nuestra enfermedad y no existen. Existe la división Cáncer de Próstata España y invito a todo aquel que pueda necesitarlo a hacer una llamada y adherirse, que creo que le va a reportar una serie de ventajas muy importantes y que podemos ayudarles a mejorar su calidad de vida. Otra pregunta ahora también para todos nuestros expertos. Ante la situación excepcional, la situación actual de la pandemia por el COVID-19, ¿qué mensaje mandaríais a la población para que no deje de ir a la consulta, a sus revisiones, por miedo al contagio? Bueno, yo, si queréis, respondo a esta pregunta. A día de hoy, por suerte, en general estamos en una situación pandémica que nos permite ir retomando la atención médica de una manera más normal. En cualquier caso, porque lo hemos visto, aquel paciente que se encuentre mal, que tenga síntomas, sobre todo los que comentaba mi compañera, sangrados, dolores importantes, pérdida de peso, aquello que nos puede indicar una enfermedad avanzada, no debe estar esperando en casa. Tiene recursos para poder ponerse en contacto, aunque sea por vía telemática, llamadas con el centro de salud, con los especialistas, para poder hacer una primera valoración. En cualquier caso, a día de hoy tenemos herramientas, telemedicina, el poder consultar los análisis de un paciente a través de historia electrónica, que nos puede permitir, sin necesidad de ver directamente o tener delante al paciente, poder hacer una primera valoración en caso de ser necesario. Y desde luego
que pierdan el miedo, que utilicen los medios de protección que indican las autoridades sanitarias y si lo necesitan, por supuesto, deben acudir al médico. Otra de las cuestiones que nos plantean, una vez curados, ¿significa esto que ya podemos relajarnos y no pasar de nuevo por la consulta del urólogo? Bueno, desde luego eso no tiene ningún fundamento. El curarse de un cáncer lo da el tiempo. Desde luego nosotros podemos informar de que la probabilidad de curarse en base a los resultados después de una operación o después de un tratamiento X, radioterapia, por ejemplo, pues es alta, pero desgraciadamente, y si esto lo hacemos en gente con una esperanza de vida prolongada, podemos ver que pasados 15 o 20 años pueden haber recaídas de esta enfermedad. Desde luego, un seguimiento adecuado a lo que indique el especialista en cada caso es importante y generalmente es raro que a un paciente tratado con intención curativa de cáncer de próstata le ofrezcamos un seguimiento inferior a 10 años, salvo que bueno, pues sus circunstancias de salud lo obliguen, desde luego. Más cuestiones. Aquí, si me permites... Sí, perdón, continúa. No pasa nada, es lo que tiene la vía telemática. Incidir en la experiencia que nosotros tenemos, que nos han llegado unos cuantos pacientes que hacen la primera, segunda revisión y les incidimos en la importancia de las revisiones porque ha habido pacientes que han hecho la primera, segunda, se han considerado ya curados y han dejado de hacer esas revisiones y cuando han vuelto a la asociación ya estaban con un metastásico, con un peor pronóstico. De ahí la importancia de las revisiones, de incidir en que tenemos que seguir las recomendaciones, las pautas que nos marcan los profesionales que son los que realmente saben y a lo mejor el hacer una revisión supone ganar una expectativa, una calidad de vida y alargar la vida y poder detectar esa posible metástasis si se produce mucho antes con mejor tratamiento y con mejor opción de curación. Iba a preguntaros otra de las cuestiones, ¿cuáles serían los efectos psicológicos o emocionales para el paciente? Bueno, Lucía, quizás esta pregunta daría para varias reuniones. Pero voy a intentar ser muy concisa. Hay tantas maneras de vivir con un cáncer de próstata como pacientes existen, pero sí que es cierto que un porcentaje alto de la población pasa por fases muy similares a lo largo de la enfermedad. El shock cuando les dices el diagnóstico, la negación de la enfermedad, la tristeza y la aceptación final. En el caso del paciente con cáncer de próstata, además, como tienden a esconder aquello que les preocupa o les limita, se sienten un poco incómodos para contarlo en la consulta, es importante que tengamos y que mostremos una actitud de escucha activa y recomendar acudir a la consulta de psicooncología si lo creemos conveniente. Y aquí el papel de las asociaciones de pacientes juega un papel fundamental. Vamos con otra... Sí, perdón. ¿Queréis intervenir? La verdad es que era ratificar lo que decía la doctora en la medida que juega un papel importante el aspecto emocional de los pacientes. Primero porque existe un mundo por cada paciente, va a influir el conocimiento que tenga de la enfermedad, de las herramientas que pueda tener, del ámbito de la formación. Entonces el aspecto emocional es muy importante y sobre todo en algunos ámbitos eso de poder tener una disfunción eréctil, de no poder hablarlo, de querer que ocultarlo, influye en su calidad de vida y creo que esto es un tema que hay que abordar y que hay que tratar. Hay otra cuestión en cuanto a la alimentación sana y la práctica de ejercicio físico habitual. Ya lo habéis comentado un poco por encima, pero ¿cómo ayudan a evitarlo? ¿Cuánto ayudan a evitar este tipo de problemas? Si me permites, esto lo respondo yo mismo. Se ha demostrado en muchos tumores que la obesidad y el sedentarismo son situaciones que favorecen el desarrollo de los mismos y esto parece estar en relación con mecanismos proinflamatorios, ¿no? Entonces, en el caso del cáncer de próstata concretamente, hay algún trabajo que demuestra que hacer un ejercicio regular, incluso un ejercicio con un mínimo grado de intensidad, es decir, no vale solo el paseo, sino que hay que hacer una cierta intensidad en cuanto al ejercicio en sí, influye positivamente en la evolución del tumor, ¿no?, de la enfermedad. Y respecto a la alimentación, bueno, hay muchos estudios epidemiológicos, no hay una
relación clara demostrada. Sí está muy claro que el mantener una dieta sana, equilibrada, y lo que hablamos antes de la dieta mediterránea influye positivamente, y luego se ha relacionado una serie de alimentos a la hora de influir en la prevención del cáncer de próstata, sobre todo alimentos ricos en antioxidantes como el brócoli, la col, el tomate. A la gente no le suele gustar el brócoli, a mí personalmente me gusta mucho. A mí también me gusta el brócoli, he de decirlo. Relacionado con todo esto de los hábitos de vida saludables y más expresamente con el deporte, hay una pregunta que nos plantean también relacionado con los riesgos que puede conllevar el realizar este tipo de deportes, ciclismo, baloncesto, fútbol. Estamos expuestos a caídas o balonazos. ¿Tiene grandes riesgos el poder practicar este tipo de deportes en cuanto a esa exposición, digamos? Bueno, sigo yo mismo, ya que estamos. Sí. A ver, en principio no tiene por qué haber un riesgo en ese sentido. Es decir, el balonazo es en los testículos, que es lo que me imagino a lo que se refiere la pregunta. Más o menos, iba por ahí, sí. Esto no tiene ningún riesgo en ese sentido. Sí que es verdad que se habla mucho del tema del ciclismo por la presión sobre la próstata. Probablemente esto Mario sepa más que yo, pero sé que ha habido estudios en ese sentido y que no han acabado de demostrar la relación en ningún caso. Y como decíamos antes, de hecho, es al contrario, no tiene por qué ser baloncesto o ciclismo, puede ser cualquier otra modalidad de deporte, pero sí que parece que un ejercicio mínimamente intenso ayuda a los pacientes con cáncer de próstata. Bueno, pues se nos va agotando el tiempo, así que si os parece rápidamente pues vamos a hacer una pequeña ronda para que puedan dejar claro algún mensaje para la audiencia, para nuestros espectadores que nos están siguiendo a través de las redes sociales de la Fundación Real Madrid, sobre lo que puedan creer que es más importante que se queden, así un mensaje de cierre. Comenzamos, si les parece, por el doctor Domínguez. Bueno, el mensaje fundamental es que los hombres cercanos a la mediana edad deben entender que una valoración urológica es clave para su salud, no solo en el ámbito de la próstata, pero fundamentalmente en este, porque es de lo que nos trata hoy, para poder diagnosticar en el momento adecuado, si llegara a ser el caso, una enfermedad frecuente con alta capacidad de ser curada, que en el caso de hacerlo en fase precoz podremos siempre ofrecer tratamientos con menos consecuencias funcionales y favoreciendo su supervivencia y su calidad de vida, desde luego. Muchas gracias, doctor Domínguez. Doctor Gallardo, ¿su turno? Bueno, yo de nuevo, aparte de los mensajes de la alimentación y el deporte, incidir sobre todo en lo que hemos ido hablando durante todo el rato, ¿no? La detección precoz, el diagnóstico precoz, Mario lo acaba de decir también, es muy importante para detectar precozmente los tumores, para que los tratamientos o las actitudes que tomemos sean las mejores posibles, tanto desde el punto de vista de la eficacia del curso de la enfermedad como de la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Es decir, consultar siempre que sea necesario, siempre que sea posible, e incidir específicamente, como bien ha anunciado, como bien dijo Raquel antes, en esta franja de edad entre los 50 y los 70 años, entre los que me incluyo. Muchas gracias, doctor Gallardo. Doctora García, le toca, somos todo oídos. Es importante seguir acudiendo a las revisiones programadas por los especialistas, puesto que de esa manera es el único modo en el que vamos a poder detectar posibles recurrencias de la enfermedad. Si la enfermedad volviera a aparecer, solamente tenemos esos seguimientos para poderlo averiguar, así como detectar efectos secundarios que pueden aparecer tras años después de haber recibido el tratamiento para el cáncer de próstata. Y luego me gustaría terminar con una reflexión. La relación médico-paciente es una de las relaciones más especiales que existen, puesto que el paciente deposita su confianza inmediatamente en nosotros sin conocernos absolutamente de nada. Entonces yo animo a que aprovechemos esa relación, tanto médico como paciente como familiares, para que la comunicación, la buena y correcta comunicación, sea el eje principal durante todo el proceso de enfermedad.
Muchas gracias, doctora. Señor Martínez, ¿con qué nos quedamos? Quedamos en que tenemos que empezar a normalizar el cáncer de próstata, a hablar de él. No dejamos de ser hombres por hablar de él, y un tema que me preocupa es que estamos las asociaciones para poder colaborar y ayudar, y máxime con la que se nos viene encima ahora después de que acabe la pandemia, por la crisis económica que eso nos va a venir, y creo que el papel que podemos jugar las asociaciones es muy importante y que podemos dar herramientas para mejorar la relación médico-paciente, como decía la doctora Raquel García, porque ponemos nuestra vida en sus manos y totalmente a ciegas, y luego podemos jugar un papel importante para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, que no nos podemos olvidar del cuidador. Muchísimas gracias. Y por último, pero no menos importante, Emilio Butragueño, otro de nuestros expertos, porque sí, en la función que le atañe, claro que sí. ¿Con qué nos quedamos también por su parte? Yo soy potencial paciente. Bueno, he de decir que el año pasado, en la revisión general, me sometí a lo que habéis hablado al principio de la sesión. Bueno, yo quiero terminar como empecé, dando las gracias a todo el sector médico por esta labor durante la pandemia. Han sido meses muy difíciles. Parece que somos mucho más optimistas ante las próximas semanas. Ojalá que seamos prudentes, que seamos cautos, que sigamos las indicaciones, que no nos confiemos. Hemos comprobado que es un rival, utilizando un término futbolístico, muy peligroso, muy agresivo, muy eficaz. Y con respecto a la sesión, daros las gracias, Raquel, Mario, Enrique, Marcos. Creo que ha sido una sesión magnífica, muy instructiva, muy aclaratoria. Creo que el mensaje está claro. Hay que fomentar la prevención y esas visitas periódicas, confiar en los consejos de los especialistas y de los médicos. Os agradezco muchísimo el tiempo que nos habéis dedicado, vuestros conocimientos, la experiencia con todos nosotros. La Fundación Real Madrid, Ipsen y Janssen, lo que pretendemos es transmitir la importancia de la prevención, y creo que entre todos en esta sesión lo hemos conseguido. Así que muchísimas gracias, y voy a terminar con el título de nuestra campaña: que no nos pille en fuera de juego. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a los 5 por efectivamente participar en esta extraordinaria sesión, en este encuentro digital. Nos vamos a ir despidiendo ya, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento a Ipsen y Janssen, efectivamente, así como a los especialistas que nos habéis acompañado a lo largo de esta hora, a lo largo de esta tarde, y que han hecho posible este encuentro en el marco de la campaña de prevención del cáncer de próstata para que no te pille fuera de juego. Muchas gracias a todos y que paséis muy buena tarde. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, gracias.